Edición de En Comisión y durante las próximas 2 horas vamos a estar contando con todo lo que va a suceder y lo que ha sucedido esta semana en el Poder Legislativo, una semana de organización de, tanto del oficialismo como de la oposición, preparativos respecto de lo que viene. Se hablaba de una sesión que iba a tener lugar esta primera semana de mayo, no sucedió, claramente se sabía que finalmente no iba a tener lugar, se especulaba con la próxima, pero finalmente el oficialismo está ya preparando una sesión para el 20 de mayo y bueno, durante toda la próxima semana se van a avanzar con los dictámenes correspondientes para llevar al recinto los temas que después les vamos a detallar de qué va la sesión en la que piensa el gobierno nacional, el oficialismo en particular y por supuesto la oposición tiene sus propios planes. Para el jueves que viene, bueno, avanzar con una sesión a las 11 de la mañana, una sesión que tiene como dato saliente que no cuenta con las firmas de miembros de Unión por la Patria. Veremos si cuenta con la presencia de Unión por la Patria, que es clave para que, bueno, tengan quórum y puedan reunirse para tratar, avanzar con el emplazamientos. Lo que quieren tener es finalmente una interpelación del jefe de gabinete, Manuel Adorni, o bien también en lo posible también avanzar con una moción de censura contra el jefe de gabinete. Veremos si pueden arrancar con lo indispensable que es en este caso el quórum. Si lo logran, bueno, a partir de ahí todo puede pasar, pero bueno, en lo que están trabajando es en conseguir el quórum necesario para ese día. Bueno, muchos temas para ir debatiendo con mis compañeros a lo largo de este programa, pero primero vamos a los títulos de la jornada. Reforma energética consolida en un único ente de la regulación de dos sectores energéticos. Y esta fue una semana de comisiones bicamerales, cuáles se conformaron y sus respectivas autoridades. Y lo que decíamos en materia de sesiones, hay un pedido de sesión especial para el próximo jueves 14 de mayo, elevado por integrantes de diferentes bloques de la oposición, menos de Unión por la Patria. Ahí esos son los temas de esta jornada y ya les presento a quienes me acompañan, comenzando por ella, Verónica Benaim. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para todos. Bueno, con mucha información. Estábamos en el programa anterior hablando sobre el Super Rigi que se acaba de lanzar oficialmente en una conferencia de prensa en Casa Rosada, donde está hablando el ministro de Economía Luis Caputo, acompañado del jefe de gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. Y bueno, con algunas definiciones, si bien la letra chica no ha llegado a la Cámara de Diputados, de qué tiene o qué contiene esta nueva iniciativa que propone el gobierno. Así es, y bueno, eso era en el marco de esa conferencia de prensa que están dando, que te vimos muy atentamente escuchándola y nos va como enviada especial a la distancia, bueno, nos va a contar todo, Verónica. Y estamos con Marcos. Como acreditada en Casa Rosada, ¿no? Muy bien, sí. ¿Vos estuviste acreditada? Estuve, sí, pero sí, hace ya un par de años. Tiempo. Hasta el 2022. Bueno, pero sabés del expertise. Sí. Marcos, ¿cómo estás? José? ¿Todo bien? Todo bien. Como decíamos, en una semana con comisiones bicamerales que se fueron conformando, que es un pedido que venía haciendo la oposición, y el tema de las sesiones. Una semana para que tanto oficialismo y oposición se organicen sus estrategias internas de cara a volver a abrir el recinto, que recordemos, desde marzo tuvo una sesión en la Cámara de Diputados y una sesión en el Senado, apenas, cuando se venía de unas sesiones extraordinarias con mucha actividad. Así es, y bueno, un año par, se supone que va a haber más actividad, no descartamos que vaya a haber. Veníamos de un verano muy activo, pero bueno, veremos, a ver, está el Mundial, está el Mundial además, detalle no menor. En un mes aprox, ya claro, sí, el otro día estábamos sacando con cuentas. clima de Mundial. Matías nos había dado la fecha precisa de cuándo era. Es el 11 de junio tiene. Por eso, un mes. Son 32 días, creo, porque
De ahí que... Mi hijo me pregunta todos los días el número exacto. Ay, el número mi exacto. vida. Ah, Sí, bien. sí, sí. Entonces, ¿cuántos faltan entonces? Hoy todavía no lo volví a ver desde Sí. que lo dejé en el colegio, pero cada vez que Y sale... estamos a 8 de mayo, es el 11 de junio. Claro. 33, 34 días. 34 días, sí. Perfecto, sí. Entonces, de ahí que muchos especulen con que la sesión del 20 de mayo sea la última sesión, por lo menos en la Cámara de Diputados, antes Pero del Mundial. otros dicen que Bien. alguna antes de que inicie el Mundial puede llegar a ver. A mí me parece que Algunos. tiempo hay Sí, como tiempo para hay. hacerlo, veremos si hay necesidad. Porque de además que- después se te pega, Claro. finaliza el Mundial y se te pega con el receso de vacaciones de Bueno, invierno. claro. el gobierno viene Sí. manteniendo el anuncio del presidente de enviar constantemente proyectos de ley al Congreso. Claro. Viene llegando. Claro. No sé si la magnitud que lo hizo el presidente, que dijo que iba a haber paquetes de leyes todos los meses, pero sí están llegando todos los meses, cada 15 días, proyectos importantes al Congreso. Como por ejemplo el que anunció ayer que tenía que ver con el Super RIC. ¿Querés contar algo de lo que escuchaste en Sí, esa estaba conferencia? estaba escuchando a Caputo que estaba hablando en este momento en la Casa Rosada. Él le preguntaban en la conferencia de prensa qué diferencia tenía con el RIGI, que recordamos es una medida en beneficio a grandes inversiones que se aprueba dentro del paquete de lo que fue la ley de bases. Y en este sentido, el ministro de Economía decía que hay muchas de las industrias que hoy están compitiendo afuera hacia el exterior que tienen márgenes bajos y compiten con industrias que llevan décadas de ventaja en imposiciones, en cuestiones impositivas. Sí. Entonces la idea es cómo mejorar esta situación en ese sentido. Decía que va a tener que el RIGI tenía una tasa del 25%, este Super RIGI propone una tasa del 15%. En lo que respecta al impuesto a las ganancias, dice que hay exención de aranceles a la importación para lo que está relacionado con todo lo que se va a producir, textual de lo que fue diciendo Caputo, Sí, ¿no? sí. Y provincias que adhieran no van a poder cobrar ingresos brutos a más del 0,5%. Así Sí. que un poco lo que pude escuchar de la Claro, sí, conferencia No, en el medio viste, de un programa y otro. Desde que se anunció, Sí. lo anunció el presidente del Super RIGI, se viene diciendo mucho a qué industria puntual y se estaba pensando mucho en la tecnológica o en Sí, Claro. la tecnología armamentística. Se claro. estaba hablando mucho de eso en redes, de manera informal, sin versiones oficiales, que no habló puntualmente, no dio detalles de a qué industria puntual Claro, No. porque abarca el Super RIGI. en el posteo que hizo el presidente Sí, un había barco. hablado de... Claro, ¿de cuál? El posteo, En el posteo de animado es ayer. un barco. Ah, No, vi no, uno no. hoy, no sé cuál. Ah, no, ayer, el posteo ayer, que él hace, que hacía, escribe. claro. Sí, sí. Él hablaba de sectores que nunca han existido en la Argentina, de eso hablaba específicamente, bueno, con unas figuras Sí. bélicas, digamos, Sí, habló sí, del sí. el B2 Spirit. El B2 Era un sí. bombazo lo que estaba anunciando. Sí. Y bueno, el gobierno tratando de recuperar la centralidad, manejar la agenda. agenda claramente, y cumplir con eso que decía Marcos, que era el anuncio de que iba a mandar muchas iniciativas. Está mandando, nadie creyó tampoco que fueran tantos cientos de proyectos. Y los, pero que bueno, y los que estamos acostumbrados al Congreso sabíamos que el ritmo no... el ritmo del tratamiento de los proyectos parlamentarios, si encima son importantes, no da para que salgan todos Claro. los días leyes, ¿no? Claro. Todas las semanas leyes. Bueno, es un poco, me parece, lo que está sucediendo con la intención del oficialismo de avanzar con la última iniciativa que manda el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que es el proyecto de medidas energéticas que incluye, digamos, tema. el achique de quienes van a ser los beneficiarios de en las localidades que se amplían en el 2021 en cuanto a las tarifas de gas en lo que se consideran zonas frías. Me parece que un poco querer tratarlo inmediatamente en 15 días más es difícil de poder coordinar con respecto a lo que piensan los distintos bloques, incluso propios gobernadores aliados Claro, Ujú. claro. en sus provincias. Vamos a ir detallando a ver cómo será esa sesión en la que están pensando. Decíamos en los títulos que bueno, se conformaron también bicamerales, así se va completando todo el menú de temas o las herramientas que necesita el Congreso para avanzar con los temas. Ya están conformadas todas las comisiones, por lo menos en la Cámara de Diputados, y las bicamerales hubo 3 que se conformaron esta semana.
Una de ellas fue nada menos que la comisión de la bicameral del Defensor del Pueblo. ¿Y de qué va el Defensor del Pueblo? Nos va a hablar ahora Verónica. Bien, nos ponemos un poco en auto para decir que en estos días se volvió, como bien decís, a conformar la bicameral del Defensor del Pueblo. Fue reelecto el pampeano del Senado de la Nación, Kronerberger, el senador Kronerberger. Como viceprimero quedó el diputado de Unión por la Patria, Guillermo Snopek, y como vicepresidente segundo, el senador Enzo Fullone. Exactamente. Recordemos que es una bicameral que había trabajado muchísimo el año pasado en cuanto a la selección de candidatos para cubrir el cargo del Defensor del Pueblo, que ahora vamos a explicar en breve. Ahí pero tenemos imágenes de la mira, ese reunión fue el ayer, día de la ahí lo conformación. Vemos a Kroneberger, Exactamente. el pampeano radical. Exactamente, ahí está conformándose. El año pasado se presentaron 76 postulantes para cubrir el cargo de Defensor del Pueblo, que siempre recordamos, desde el año 2009 está vacante. No hay un Defensor del Pueblo nacional desde ese momento. Y también es una bicameral que tiene el rol de elegir a quién es al procurador penitenciario de la Nación, que también fue otro de los cargos que, hubo muchos postulantes, hubo 16 postulantes el año pasado. Todo esto quedó, hasta noviembre parecía que iba a haber un Defensor del Pueblo, que digamos, los distintos bloques habían coordinado con poder avanzar en una designación, pero se pinchó. De hecho, la comisión, yo hoy estaba repasando, la comisión bicameral tiene una última reunión el 5 de noviembre, pasa cuarto intermedio y nunca más se vuelve a reunir. No, así fue el final del trabajo de la comisión bicameral. En ese momento se estaba tratando, lo que ¿La se presidía estaba... también Kroneberger? La presidía Kroneberger. No cambió No, es de el mismo, fue reelecto, por eso mismo. En ese momento estaban, de estos 76 postulantes, ya se habían seleccionado 39, dieron, digamos, se presentaron en el Senado de la Nación a exponer por qué era importante que cada uno de ellos pueda lograr cubrir esa vacante. Anoté algunos nombres para recordarlos. Uno de los que por allí pasó fue el masista Ramiro Gutiérrez, quien quería, obviamente ocupar este cargo. Lubertino, también María José Lubertino, Walter Martelo, que ha sido legislador en la provincia de Buenos Aires, venía de la coalición cívica, fue defensor del pueblo bonaerense. Claro. Alejandro Nato, Fernando Carvajal, el exdiputado radical también. Ángel Amor, que fue defensor del pueblo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires muchos años. El juez Luis Arias, también de la ciudad de La Plata. También estuvo Paula Bertol, Remo Carlotto, entre algunos de las personas que pasaron por esa postulación o por esa... obviamente tienen que ir a hablar, a exponer por qué quieren estar allí en ese cargo. Pero esto quedó trunco. Se tenían que elegir... me acuerdo que en ese momento Stolbizer estuvo trabajando mucho en esta bicameral y la idea era que de esos 39 se reduzca a 3, ¿no? Sí, y que en esos 3 se termine de elegir el Defensor del Pueblo, pero como les decía, quedó totalmente planchado y hoy estoy averiguando qué es lo que quiere hacer esta nueva composición bicameral. Y me decían que la verdad que con todo el trabajo que se hizo el año pasado, la idea es que ahora sean los bloques los que postulen al candidato. Es decir, que tal vez puede ser uno de los que ya pasó por la comisión y hay mucho material de su presentación, o puede ser alguno nuevo, pero la idea es un poco, la propuesta va a ser en ese sentido. Recordemos que el Defensor del Pueblo, en este caso, lo elige el Congreso de la Nación y que tiene que ser por 2/3 de los presentes de las dos cámaras. Claro. La elección del Defensor del Pueblo. Y que también el año pasado lo que había pasado es que el argumento del oficialismo era que no se podía tratar una elección de un cargo tan importante en un contexto electoral, ¿no? Que se mezclaba con tal vez los posicionamientos o posturas que
que estaban vinculadas a las elecciones legislativas del año pasado. Ahora sí, ¿qué es el defensor del pueblo? ¿O cuál es el rol que debe ocupar según la Constitución Nacional un defensor del pueblo? Es un organismo que es unipersonal e independiente y se encarga de toda la defensa de los derechos humanos y otros intereses protegidos por la Constitución ante actos de la administración pública. Es básicamente el rol principal del defensor del pueblo. Sí. Vela por la protección de los derechos humanos, garantías ante omisiones y abusos del Estado, y supervisa también lo que son el ejercicio de las funciones públicas y los comportamientos de las empresas que presten, en este caso, servicios públicos. Todo siempre vinculado con el Estado nacional. Puede iniciar investigaciones de oficio o particular por reclamos ciudadanos ante irregularidades de mal funcionamiento o falta de respuesta del Estado. Y esto es importante porque es importante destacar porque es un órgano con autonomía funcional que no recibe instrucciones de ninguna autoridad, ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, con lo cual, como decíamos al principio, es un órgano totalmente independiente. Y lo que les decía hace un ratito, es elegido por el Congreso de la Nación, la figura ante esta bicameral que lo que hace es un proceso de selección de los candidatos. El año pasado se acordó que se presentara el que quisiera. Entonces, Sí. por eso hubo tantos postulantes y fue evaluándose reunión tras reunión. Y ahora la idea es que se achique nuevamente y que sean los bloques los que propongan sus candidatos. Una vez que se elige al candidato, esa postulación tiene que llegar al recinto de las cámaras y ahí tener los 2/3 de los votos para poder ser finalmente la persona que ocupe la Defensoría del Pueblo de la Nación, procesos similares con el Procurador Penitenciario. Y su mandato dura 5 años, pero tiene una posibilidad de reelección. Claro, de modo tal que que trascienda un gobierno, por ejemplo. Ujú. Y no necesariamente tiene que ser de la oposición. No, Puede ser de claramente no. Se supone... Bueno, la mayoría que requiere implica que tiene que haber un acuerdo amplio. Claro. Sí. Ujú. Eso es lo que ha complicado tantas designaciones de defensores. Claro. Sí. Iba a sumar que viene muy bien esta columna porque ya está publicado en cartelera las reuniones de comisiones de la semana que viene. Ujú. Y hay otra comisión que está en una situación muy similar a esta, una historia bastante parecida, que es la Defensoría del Niño, niñas y adolescentes. Sí. ¿Ya convocaron? Está convocada para el martes para designar autoridades. Ya te digo a qué hora, 14:30. Ujú. Pero esa está más complicada todavía. Esta es más complicada todavía. Porque Y esa arrastra- arrastra la sanción de la Hay Cámara media sanción de María Paz Bortero. Sí. ¿sí? Bertero. Sí. Bertero. Sí. Que tuvo las mayorías requeridas en la Cámara de Diputados, pero en el Senado quedó trabado y la Libertad Avanza No lo quiero. impugna desde el principio esa designación. Ese tratamiento en la comisión bicameral, la terna entera, cómo fue decidida, Sí. y va a comenzar, veremos qué pasa el martes, qué se define allí, qué autoridades queda, pero obviamente han cambiado los números y la Libertad Avanza tiene mayor poder en ambos recintos y la posibilidad de bloquear los 2/3. Lo que pasa es que el debate, no sé si es técnicamente ver qué ocurre con esta sanción que ya tiene, si vuelve a foja cero, si se puede, o si se tiene que resolver igual la propuesta en el recinto y Sí. después, en todo caso, rechazarla en el recinto y a partir de eso... A priori Claro. era lo que quería la Libertad Avanza, lo que querría hacer es hacer una sesión donde la rechacen. Claro. Entonces, Y anular, y empezar a anular hablar. ese nombramiento Claro, de claro. esa manera. Lo que entiendo es que puedo inmediatamente después podría arrancar el proceso de nuevo. Claro. Que Claro. deberíamos El tema es que partir. debería conseguir las mayorías para rechazar, porque hay o- muchos bloques Claro, pero ahí necesita los 2/3 entonces también, Sí. ¿no? Sí. para el rechazo. No, 2/3 para aprobarla. Para No, para aprobarla sí, pero digo, Claro, entonces... Y si no los a la tiene, Libertad Avanza claramente con los queda... votos propios no le alcanza para rechazar tampoco. Claro. Necesita del aval de, por ejemplo, el radicalismo, que en la Cámara de Diputados Mm, La votó, la votó. claro. Ujú. claro. Por eso me parece Pues que es una viene situación- media complicada, empantanada Empantanada. la conformación de la, Claro, de pero la si bicameral. hay sesión y no consigue los 2/3, se cae.
Se cae, claro. Entonces sería... bueno, una salida. Ahí cuenta con... El tema es que hay que ver igualmente si el radicalismo la apoya y con el peronismo alcanzaría para... Corre el riesgo de que alcance los 2 tercios. Claro. Podría ser, porque Claro. ahí sumaría... Sí, están en una encrucijada por las posturas diferentes. Me parece que esa está bastante compleja. Pero bueno, esto es con respecto a la bicameral que se conformó entonces también en estos días, esta semana, y que, bueno, va a definir. Me dijeron, esta es la propuesta. Ahora tenemos que charlarlo, a ver si cada bloque quiere proponer a su postulante o si volvemos a... pero bueno, hicieron un trabajo importante, la verdad. Interesante los nombres que vos nombras. Sí, entre los que yo más o menos estuve mirando antes de Ujú. entrar al canal, están estas figuras, estos dirigentes. Yo me acuerdo que en algún momento, bueno, Carvajal pesaba mucho, lo mismo que el masista, bueno, como que eran como los más que estaban buscando ahí obtener el puesto de defensor del pueblo, pero quedó... La realidad es que no es un año electoral, así que podría avanzar. Saldarán finalmente la vacancia. Para teniendo en cuenta que es una vacancia que data de 2009. Que estuvo Eduardo Moldino, fue el último, él renunció y bueno, nadie... Ahí las mayorías complican mucho. En su momento, cuando se decidió que se requería para estos puestos 2 tercios, complicaron mucho la designación de autoridades para esos cargos. Creo que la defensora Línea estuvo como 14 años sin poder resignarse. Y ahora volvimos a... Marisa Graham en su momento tuvo que quedarse ella misma, prorrogarse su mandato porque se caía y no había solución. Una vez más está ante la posibilidad de repetir otra vez años largos sin designar una defensora de niños, niñas y adolescentes. Claro, es una lástima realmente porque, bueno, en el caso de Graham consiguió una mayoría, acá tiene que conseguir muchísimos votos para aprobarlo, pero bueno, y después se lo reprochaba, el oficialismo no la quería, nunca la quiso, y después, bueno, le endilgó haberse autoprorrogado el tiempo de mandato. Claro. Así que, bueno, veremos si ahora sí el defensor del pueblo finalmente, después de tantos años, y no llegamos a 20 años sin no, lo que a mí más me llamó la atención es que yo miraba, la última reunión fue el 5 de noviembre y quedó un cuarto intermedio. Claro. Y bueno. O sea, Y bueno, ahí ya... Hay que cerrar el cuarto intermedio. Lo que pasa es que se venía el recambio legislativo. Claro, se venía el recambio. Parecía que... son esos tiempos, yo me acuerdo que Stolbizer estaba muy confiada. Parecía que iba a haber algún tipo de resolución, pero no, ahí quedamos. Le falló el pálpito. Creo que fue lo que más avanzó igual. Seguro. Todos estos y sí, años, había habido un año, porque en un año también hubo estuvo actividad. cerca, era número opuesto Rollero. Sí, y al final también se cayó. ahí quedó, pero, en el camino. Pero bueno, veremos si ahora tiene, con este toque de magia que le diste vos entonces, a ver si se puede avanzar con eso. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso,
la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Seguimos en comisión y bueno, seguimos hablando de las 2 sesiones que están siendo trabajadas. Una de ellas ya está pedida, es para el jueves que viene a las 11 de la mañana, un jueves 14 a las 11 de la mañana, pedida para emplazar, para avanzar con pedido de interpelación a Manuel Adorni. Es una sesión que fue pedida por Esteban Paulón, por Provincias Unidas, por la Izquierda, por la Coalición Cívica, Encuentro Federal y... el monobloque de Natalia de la Sota. De la Sota. Exacto. Esos son todos y ahí no ven a Unión por la Patria, lo cual indica ¿versiones de por qué no firma UP? Yo creo haberlo escuchado el día anterior. Yo la leí a Vero. A ver, bueno, digan ustedes. Yo le estaba dando el pie a Vero porque la leí a Vero en Twitter. A ver. Yo consulté. Sí, yo consulté por qué no estaba Unión por la Patria y me decían que porque si bien estaban tratando de coordinar una sesión de toda la oposición, lo cual es difícil coordinar tema, lo que decían ellos es que querían que sea más amplia la convocatoria. Es decir, que esté los pedidos de interpelación a Manuel Adorni, pero que también estén otros proyectos que está trabajando la oposición y que están vinculados con la situación crítica económica y lo que genera esto socialmente. Entonces, la idea un poco era esa. Claro. Aparentemente no hubo acuerdo y este grupo de diputados de la oposición no peronista convoca esta iniciativa, esta sesión. Pero lo que me decían es que van a dar quórum. Unión por la Patria el jueves va a dar quórum porque no puede no estar queda muy mal parado como bloque opositor. No quedaría. Del otro lado, a mí también me decían algo parecido del lado de los que firmaron. Había diputados de la Unión por la Patria dispuestos a firmar, pero que al no estar contemplados algunos requerimientos del bloque, decidieron que no iba a poner la firma a nadie. ¿Querés las versiones más malas? A ver. No, las versiones... ¿Querés las de verdad? Queremos las de verdad ahora. A ver. Hay quienes sostienen que en Unión por la Patria no todos los diputados quieren avanzar con el pedido de interpelación de Manuel Adorni porque hasta ahora es un funcionario que está en un proceso de investigación judicial. Bueno, yo lo escuché el día anterior, esta semana, el martes creo, a Carlos Castañeto y claramente él dejaba claro que no querían voltearlo, no querían avanzar con... Quedó claro en su exposición del 29 de abril. Claro. La postura que tiene Unión por la Patria en este tema, que es esperar, ¿no? Claro. O no ser el factor de
de que Discord, haya sí. una decisión a partir de lo que pueda producir como posición Unión por la Patria. Como diría Evidentemente. nuestro conductor del programa anterior, hay muchos que consideran que generaría un precedente malo que se aplique una moción de censura a un jefe de gabinete que está en esta instancia judicial, porque podría abrir la puerta a que cualquier otro jefe de gabinete Sí. en la misma situación, suceda lo mismo, digamos, ¿no? Recordemos que nunca se aplicó la No. moción de censura que está establecida en el artículo 101 de la Y Constitución. digamos que si hay Unión por la Patria no firma, no se compromete con la sesión y hay algún ausente, Sí, no tiene por qué dar explicaciones como bloque. Digamos, no es una sesión que esté pidiendo Unión por la Patria. Si hay algún diputado Claro. que no está presente... sí, sí. y Sí, que no eso- está encargado de juntar el quórum, Claro. Unión por la Patria. Ese Claro. es un punto importante a destacar porque Por el eso quórum lo tiene que juntar los diputados de Que los firmaron. espacios que firmaron. Y no Eso es la por un primera- lado. Y por otro, Claro. también hay una intención del espacio que Sí. firma de dejar en evidencia quiénes son los que de alguna forma están de acuerdo con avanzar en la interpelación a Manuel Adorni y quiénes no, exponer quiénes realmente, que a veces mucho de la boca para afuera dicen sí queremos, pero a la hora de jugar el partido, Claro. ver quiénes son los presentes y los ausentes. Y en esto se abre otra situación, porque ponemos mucho el foco en Unión por la Patria, pero hay que ver qué hace, por ejemplo, el PRO. Hay que ver, el radicalismo Sí, ya los sabemos que bloques, está en contra, sí, o ¿no? bloques. Pero el PRO, por ejemplo, ¿no? O- Sí, o bloques provinciales. Exacto. Sí, y no es la primera vez que Unión por la Patria tampoco no participa de esa convocatoria No de acelera, la oposición. Así que después sí aporta a su gente, pero no tiene la obligación de buscar el quórum por ellos mismos. Hablábamos fuera de cámara de ese QR que se ha visto en Momento. pantalla, pero la que tiene todos los datos es Verónica. A ver. Sí, mira. porque no sé A ver. si te diste cuenta, José, que estamos inaugurando esta está, forma ahí está. de que nos puedan contactar en redes a Diputados TV. A mi costado, Ahí de vemos, este ahí lado está, sería, ahí está, estás ahí está, viendo lo estás este tocando QR perfecto, sí. donde si vos escaneás, vamos a hacer toda la... Te voy a mostrar cómo... A ver. Mira, A ver, te voy a el mostrar cómo teléfono. funciona esto. Ahí va, ¿eh? Vos escaneás acá desde el otro lado Sí. y cuando escaneás se te abre esta pantalla, mira. A ver. A ver si. Y lo acá podemos ver. Ahí aparecen está. todas las Buenísimo. redes Las de redes. Diputados TV. Bien. Por ejemplo, si tocas Instagram, entras. Muy A bien. ver. Bueno, la tecnología, ¿no? Ah, Entras ahí directamente. Ahí va, ahí está. Ah, ahí está. Mira, Ahí entras se ve directamente. Ahí está. Todo salió muy. Salió muy bien, coordinado, ¿no? como si hubiéramos practicado vos, en la otra tanda. vos desde tu casa, que nos estás viendo, podés agarrar y escanear también desde tu teléfono a este QR y podés ir a todas las redes sociales que tiene Diputados TV. La vamos a repasar porque Se están moviendo mucho las redes. están moviendo mucho. Tenemos X, nos Sí. puedes encontrar en X, nos puedes encontrar en Instagram, nos puedes encontrar en Facebook, nos puedes encontrar en TikTok. Esto Ah, es para otro también. tipo de público. Sí. Sí, Y mirá. también nos podés encontrar y seguirnos en el YouTube en vivo de Diputados TV, todo a partir de la posibilidad de hacerlo ya directamente desde tu teléfono. Es la última tecnología de Mauro en Me Diputados sí, TV. totalmente, Sí, yo- totalmente. Sí, me encantó esto. Me volví lo- loca lo con el que vimos. QR. Muy bien, Me gusta jugar muy con el bien, QR, muy está bien. bueno. Muy, así que muy podés- buen sentido de orientación con la pantalla, ¿no? Que es al revés de No como es lo vemos fácil, nosotros. no es fácil. Yo Ah, ahí todo fue toqué una ahí todo- queriendo. Es para acá, es la izquierda lo que vemos así. Fue toda una práctica que hicimos en el corte. Muy bien. Muy De bien. para donde yo tenía que encarar, no es que soy una Felicitaciones luz también. tampoco, pero Muy bueno, bien. bueno, pueden escanearnos y seguirnos en Diputados TV en todas nuestras redes. Buenísimo, buenísimo. Bueno, está aportado el detalle. Semana de comisiones bicamerales, decíamos al principio del programa. Y bueno, ¿cuáles fueron las que se conformaron? Nos va a hacer un detalle, Marcos. Tenemos para comentar, además de lo que ya hemos hablado, de la comisión que repasamos recién en el bloque anterior, para completar las 3 comisiones bicamerales. Y vamos también a adelantar lo que viene para la semana que viene, que ya hay un par también que se van a seguir conformando. Vamos a ver la primera, que es la Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, donde se designó al senador Ezequiel Atauche, de la Libertad Avanza, por Jujuy como presidente. Viene de ser presidente del bloque de la Libertad Avanza en el Senado los últimos 2 años y además presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Claro. Dejó ese lugar en la Comisión de Presupuesto de Hacienda en el Senado y pasa a ocupar esta
comisión bicameral también tiene que ver con lo económico o lo presupuestario, pero en este caso para seguir de cerca lo que hace la Auditoría General de la Nación. Esta comisión la presidió Miguel Ángel Pichetto hasta diciembre. Se reúnen las autoridades, pasa al Senado la presidencia y se la queda La Libertad Avanza ya con otra mayoría. Podemos también mencionar al vicepresidente que quedó en reserva para Unión por la Patria. Y en la siguiente placa, la única moción de la jornada la hizo Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, que solicitó una auditoría integral de todos los contratos con proveedores y consultorías en manos de RTA, Radio Televisión Argentina, la Agencia de Publicidad del Estado, lo que antes conocíamos como TELAM, y también lo que tiene que ver con YPF, la empresa que controla con sus acciones el Estado Nacional. Es decir, ya pidió que se empiece a avanzar en algunos requerimientos a la AGN el diputado de la Coalición Cívica, que esta semana se separaron de lo que es el interbloque de Provincias Unidas. Cierto, es uno de los datos de la semana. Un dato de la conformación del recinto. Otra de las comisiones importantes bicamerales que se venía esperando mucho su conformación, estamos hablando de la que tiene a cargo el control de los fondos de la Seguridad Social, ley 26.425, será presidida por Bruno Olivera Lucero, de La Libertad Avanza, sanjuanino, uno de los senadores que está desde que comenzó el gobierno de La Libertad Avanza. Y la vicepresidenta va a ser la diputada Hilda Aguirre, de Unión por la Patria. Por último, completa la nómina de autoridades la secretaria, la senadora María Victoria Guala del PRO, la senadora. Esta comisión va a tener a cargo el tema del FAL, del Fondo de Asistencia Laboral, creado en la modernización laboral, que por otra parte hoy tuvo un fallo favorable el gobierno, en la Cámara Contencioso. Así que era pedida por la oposición esta comisión, que tuvo mucho movimiento, mucha vigencia, muchas reuniones durante los últimos años del kirchnerismo, porque ahí se hacían informes, o venía el titular de SEI, hacía informes sobre la marcha de los fondos de la asistencia de seguridad social. Se empezó a dejar de usar un poco esas reuniones informativas. Sí. En su momento recuerdo a Diego Bocio, que era el titular de ANSES, que ha venido alguna vez a esa bicameral. Dejó de tener tantos movimientos y ahora con esto del FAL vuelve a tener, por lo menos vuelve a estar en las miradas de la oposición, y por eso se conformó como una de las primeras bicamerales que se termina conformando. Bien. Y por último, mencionamos a la bicameral de la Defensoría del Pueblo, que como comentamos hace un rato, se eligió a Daniel Cronenberger de la UCR como presidente, la vicepresidencia primera para Guillermo Snopek y la vicepresidencia segunda para el senador Enzo Fulone de La Libertad Avanza. Esto son las 3 comisiones bicamerales que se conformaron esta semana. ¿Las que vienen? Podemos mencionar las que vienen, si te parece. Las tengo por aquí. La primera es el martes a las 2:30 de la tarde. También la hemos mencionado muy por encima. Tiene que ver con la comisión bicameral de defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Reunión constitutiva en el Salón Arturo Illia del Senado a las 14:30. Obviamente está citada para designación de autoridades y establecer un día y horario de reunión. Y la otra bicameral es las otras bicamerales. Bicameral permanente de trámite legislativo, 15:30, clave. Clave, sí. Bicameral de DNU. A las 15:30, que hay un detalle interesante y vamos a ver cómo se desarrolla la reunión. Está también citada en el Arturo Illia del Senado. Ahí el peronismo en los senadores elegidos del Senado no tiene lugares. Tiene 25 bancas en el recinto y no tiene espacios en la comisión bicameral de trámite legislativo. Sí hay diputados de Unión por la Patria enviados por las autoridades de la Cámara de Diputados. Sí, muy grande que viene reclamando Unión por la Patria los lugares en las Sí, comisiones. que se llama justicialista en el Senado.
Exactamente, Es se Unión por la llama Patria, pero el se llama bloque justicialista en el Senado, que es la segunda fuerza en relación de cantidad de En integrantes. realidad es la primera, ¿o no? No, la segunda. Es la sí. segunda. Es Sí, la. está por Sí, encima en de realidad es la primera, claro. Porque tiene 25. la el Alianza bloque- tiene Sí, 21. sin bloque. contar a los de Santiago del Estero que Claro. forman un bloque diferente. Claro. Pero bueno, están vienen. ahí. Sí, Pero bueno, como digamos, sea. es de las principales fuerzas, Sí, sí. la principal fuerza mayoritaria. Pues la Libertad Avanza además- tiene 21. Lo que pasa es que así ahí hacen prevalecer, bueno, la mayoría que ha logrado con los 44. Claro, es que también hay un juego ahí de lo que es el bloque, lo que son los interbloques y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí se confunden un poco las cosas. Pero bueno, lo que vienen reclamando es que con la cantidad de senadores que tienen, no le dan lugares de manera proporcional en las Claro. comisiones. Claro. Entonces, que Marcos ahora nos cuente que no tiene lugares en trámite legislativo y creo que en alguna otra más, me parece como que va a ser bastante polémico. Va a haber, yo supongo. verdad. Aparte lo vienen diciendo en todas las comisiones. Todas las comisiones, En todas las comisiones todas viene arrancan pasando de que la el misma peronismo van a reclamar lo mismo. Así que seguramente lo veamos también en la semana que viene. Y por último, 16:30, en el Salón Salón Arturo Illia, también el Salón de Lectura del Senado, bicameral de fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior. Una comisión que suele recibir ministros de seguridad. En algún momento fue utilizada para recibir también informe de cómo marcha la gestión de la seguridad nacional. Y bueno, por fin entonces se va a poner en marcha la comisión de DNU, que Sí. recordemos es la única que puede funcionar durante todo el año, que se esperaba que funcionara en enero porque hubo un decreto muy polémico Sí, que tenía que es ver verdad. con la inteligencia. No entró en funcionamiento. Ahora le correspondería al Senado la presidencia. Recordemos que este año la había tenido Oscar Sago, que medio de carambola le tocó a él porque Sí. bueno, había mucho tironeo entre a ver quién le iba a conducir. Bueno, ahora entendemos que la Libertad Avanza conseguirá la mayoría para quedarse también con esa bicameral. No sabemos quién es el nombre elegido, o sí, no sé, veamos. Vos ahí en el pispeo que hiciste, No, a ver, bueno, tiene para elegir. tira, a ver quién es. Está Patricia Bullrich, por ejemplo. Está Lisandro Almirón. Está Gabriel Bornoroni. Están ¿Pero a los- quién le corresponde? Al Senado. al Senado. Pero lo pueden variar, eso. Claro, sí, Sí, se pueden poner de sí, acuerdo. sí. Está Luis Juez, Ah, que no sé si tiene alguna presidencia de alguna comisión. no, No. Puede ser un nombre. sí, puede ser. De la Libertad Avanza está Monte de Oca, Belén. María Belén Ujú. y, bueno, nadie más. Después está Flavia Rollón, que es aliada. Está Carolina Moisés, que está, En las dos, dígame. Claro. sí, Ujú. está... Le ponemos Ganó buenos lugares Carolina Moisés. a tu pálpito. Yéndose de Unión por la Patria. Ah, sí, claro. Voy Me con parece- Luis Juez. Juez. Sí, Me pero parece que estamos- juez Yo es- también. Estamos veo- viendo una Para esa nómina comisión, sí. que es reciente, digamos. La Había- de Coso, la de inteligencia. La inteligencia ya había- Sería- ahí quién le toca. Seguiría. Iría Sebastián Pareja. En su momento estaba definido. Ah, sí, claro. Ahí estaba, sí, elegido definido. ya. Sí, Elegido, sí, sí, dicen sí. que es Sebastián Pareja. Seguro va a Está ser ahí en ese lugar. Él no lo. Ayer no. me preguntaban si, bueno, teniendo en cuenta la situación del gobierno actual, seguía siendo hoy una figura importante Sebastián Pareja para llevar adelante una comisión que tiene que, entre otras cosas, bueno, evaluar y controlar todo lo que sucede Tiene en que la ser CIDE. alguien, más allá del perfil, tiene que ser alguien de absoluta confianza del Poder Ejecutivo. Claro, Claro, pero como y la yo CIDE es un organismo que hoy está a cargo de Santiago Caputo, algunos me hacían esa mención. Claro. Ujú. Recordemos Sí. que el titular de la Agencia de Inteligencia está depende directamente del presidente. Claro, obviamente. Sí, sí, sí. En este detalle que hiciste la referencia, me quedé pensando en la salida de los dos miembros de la coalición cívica del Bloque Unidos, el Interbloque Unidos, que Sí. conforman Provincias Unidas y otros bloques. Eso me parece que, bueno, de todas maneras era algo que se veía venir, Sí. era un bloque muy diverso y que... Y lo ha bueno, hecho en los últimos años la coalición cívica, ¿no? Claro, ya había pasado cuando fue parte de Hacemos Coalición Federal, ellos se fueron en ese momento, ahí eran 6, eran muchos más. Pero estos interbloques que se forman Para las en el comisiones. medio, en A la el luz de centro, de las son como crónicas anunciadas de que se va a ir Obviamente. como se van disipando por una cuestión de que generalmente siempre están conformados por
representantes que son directos de gobernadores de peso, Claro. que priman las cuestiones provinciales y los diálogos con los ejecutivos nacionales en función de priorizar las gestiones en sus provincias, frente a otros espacios que tal vez son más, tienen una identidad propia, como la coalición cívica, que no administra ningún municipio, ninguna provincia y que toma cuestiones más nacionales, lo cual una cosa le permite, no administrar una provincia le permite avanzar con cosas más nacionales, y a los que responden a los gobernadores no tanto. Entonces era como algo cantado. Muy cantado. Pero digo, el efecto que puede llegar a tener ahora, porque uno se pregunta, bueno, ya las comisiones ya se armaron, el efecto sí que me parece que tiene que ver es con algo que tampoco es tan importante, pero sí la vicepresidencia segunda que quedaba pendiente, que nunca se aprobó porque había una paridad en 22 del interbloque de Unidos y el interbloque de Fuerza del Cambio. Unidos reclamaba que a ellos le correspondía porque de última tenían el bloque propio con 18, que era el de Provincias Unidas, que era el más numeroso, entonces les correspondía a ellos. Nunca se resolvió no sé, a lo mejor están bien así, lo dejan así. No, pero ahora pasa a ser la cuarta fuerza. Ahora, porque ahora en la próxima sesión puede aparecer esa cuestión. Puede aparecer porque hoy queda con 2 representantes menos el interbloque. Por eso digo, ahora puede definirse entonces que Fuerza del Cambio sí ponga al vicepresidente o la vicepresidenta. Yo estoy averiguando hay que ver si... cuenta, ¿no? Hay que avisarles. Están mirando diputados TV, porque además están a full con el QR. Yo ya me había olvidado incluso que estaba vacante esa vicepresidencia. Yo estoy averiguando si puede haber más fugas en el interbloque. En el de sí, Unidos. en el de Unidos. Me dijeron que por el momento no ven una chance, pero bueno, también hay un Miguel Ángel Pichetto que sabemos que está en desacuerdo con cómo comanda o la presidencia de Gisela Scaglia. Tiene bastantes cruces ahí en esas cuestiones, y hoy está jugando muy pegado al peronismo. Hoy, hace un ratito en el programa anterior, yo presentaba un proyecto que firma Pichetto con diputados de Unión por la Patria. Sí, de pymes. Abiertamente. Sobre una ley de emergencia salvataje a pymes. Y él la semana estuvo con el intendente de La Plata. Con Alac. Con Julio Alac, que es un hombre directamente asociado a... Me dijeron que por ahora no, pero bueno, hay que ir mirando. Ahí en lupa algún que otro que también esté en una situación. Estamos al final de este bloque, Vero. Me voy a escanearlos. Te vas a, bueno, repetilo entonces Mira, ahí apareció, me muero, me volví loca con el QR. Está el QR. No, bueno, ahí tenés el QR, durante toda la programación lo vas a ir viendo, y si nos querés seguir en nuestras redes sociales Diputados TV, solamente tenés que agarrar tu teléfono. Mirá, ahí está en pantalla plena. Ahí está, ese fue mi teléfono cuando hicimos la ahí está. Entró a Instagram. Pero acá no podemos porque no está logueado el Instagram. Pero nos podés seguir en todas las redes sociales a partir de escanear con tu teléfono ese QR. Gracias, chicos, fue muy lindo verlos. Vero. Buen fin de. Nosotros seguimos ahora después de un breve corte, después seguimos con más en comisión. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar,
El Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre.
El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos en comisión en días de, como decíamos, esta semana de preparativos para lo que viene, y lo que viene son ya 2 sesiones en la mira en la Cámara de Diputados, una pedida por la oposición y otra pedida por el oficialismo. Todavía no concretó ese pedido, pero para dentro de 2 semanas. Y sobre las que tendrá que trabajar la próxima semana sobre una serie de cuestiones que irán nutriendo esa sesión del 20 de mayo. Y le damos la bienvenida a nuestra compañera Silvia Reicher. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, Silvia? José. Muy bien, voy a hablar un poco de un proyecto que va a traer ruido, evidentemente, que es el tema de las medidas energéticas que propone el gobierno sobre el tema de cómo se aplican los subsidios energéticos. Bien, sí, Que sí. la verdad, en algunos casos, no en los casos de frío extremo, comparto el criterio que tengan que ser de acuerdo a la canasta básica y no que lo reciba un millonario porque viva en una zona de frío. Claro. Disculpen ¿no? mi opinión. No, es muy atinada. Totalmente habilitado. Lo hemos comentado inclusive, recordemos que lo hablamos acá En la el programa extensión con fue vos, un me acuerdo, desastre. cuando se había extendido, por ejemplo, a Mar del Plata, y decíamos cuántos personas que tienen departamento allá estaban beneficiados por la cuestión Zonas de zona San frío. Juan, zona de Santa Fe, de Córdoba, donde hay grandes ganaderos, Ujú. disculpen, ¿no? Claro, sí. Todo bien con los hombres del campo, todo bien con los hombres que tienen mucha plata, Pero bueno, pero tiene que ser por ingreso, por el ingreso familiar de 3 canastas básicas, que no es un ingreso bajo, aviso, ¿eh? Claro. Son 4.300.000 pesos al día de hoy. está bien, está perfecto. Bueno, hubo ahí una conferencia de prensa que, bueno, nos fuimos nutriendo de las redes y fuimos, En los cortes. informándonos sobre el tema. Me avisan de producción, a ver, cuando estemos en contacto con nuestro compañero Muy Nicolás bien, Gallardo, que hay nos va a dar mucho un para hablar. informe sobre el tema. Lo estuvimos pispeando ya las cuestiones que se hablaron durante esa conferencia de prensa, que había mucha expectativa por la reunión. La conferencia, Marcos, era antes de la reunión. Antes de la reunión Ah, de tenemos que mesa de esperar la política, reunión ahora. Claro. donde por se eso. van a ver las caras, donde se suelen ver las caras los máximos referentes del gobierno nacional, y también hay representación del Congreso. Ujú, sí. Sí, exactamente, siempre va la jefa del bloque, Patricia Bullrich, que aparte forma parte de la mesa política, va a estar el presidente de la Cámara, generalmente está Martín Menem, Sí. ellos están siempre, y después están los ministros, el Claro, jefe de gabinete. Ujú, ujú. Se ven las caras. Patricia Bullrich, que Ah, sí. esta semana fue gran noticia el jueves por la tarde o el miércoles por la tarde, ya no. El miércoles fue, Miércoles por la tarde. cuando fue. Y se va a ver las caras con Manuel Adorni, jefe de gabinete. Así es. Bueno, hablábamos mucho de esa sesión que está pidiendo la oposición para el jueves 14. Veamos sobre, más allá de esa sesión, veamos lo que nos decía la diputada Andrea Freites sobre la sesión oficial que seguramente tendrá lugar el 20 de mayo.
El día de ayer estuvieron representantes de las cámaras de la industria textil, donde marcan la fuerte caída, el 6,5% de las industrias dedicadas a la indumentaria, al textil, cayeron, donde claramente plantean que la situación que vive hoy, la imprevisibilidad que tienen para poder proyectar es muy difícil, ¿no? La caída del consumo, la apertura indiscriminada de las importaciones, claramente son temas que hacen imposible. Ayer uno de los representantes de las cámaras decía: nosotros estamos prácticamente con un certificado de defunción de las industrias si no hay un cambio de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno. Así como nos tocó ayer, también semanas anteriores estuvimos con el rubro electrónico de toda la Argentina, donde particularmente de mi provincia estuvieron representantes de Aires del Sur, de una empresa que producía aires acondicionados, y quedaron 140 familias afuera. Pero yo, para darles un número, porque ayer había muchas discusiones y querían datos concretos. Mira, 2023 en la provincia de Tierra del Fuego teníamos 10 empresas textiles funcionando, alrededor de 500 trabajadores, en su gran mayoría mujeres. 2026 tenemos 5 empresas y no llegamos a los 200 trabajadores. Esa realidad que vive Tierra del Fuego se vive en todo el país, porque ayer lo planteaban así. Y quienes representan las cámaras de la industria textil, la verdad que no son peronistas. Ayer una diputada libertaria decía: permítannos invitar a nosotros también, porque solo traen sus invitados. No, se invita a las cámaras que no son de un partido o de otro, ¿no? Me parece que tenemos que respetar y tenemos que mirar la realidad que está viviendo la familia argentina hoy, el trabajador, la trabajadora. Antes de venir veía hace ratito acá en Buenos Aires una entrevista de trabajo para me parece que es un supermercado, una carnicería, cerca de 3.000 personas haciendo una fila para una entrevista laboral. La verdad que es tremenda la situación que se vive y me parece que de eso nos tenemos que ocupar, ¿no? Era la diputada Andrea Freites, que estuvo con nosotros el miércoles pasado, y bueno, hablábamos sobre lo que iba a ser esta sesión que se está barajando sobre una serie de temas. Vamos en principio sería la cuestión de régimen de zona fría, que para eso necesitaría avanzar con un dictamen previamente. ¿Vos de qué estás hablando? ¿La sesión que pidió la oposición? No, la de la oficial. Bueno, la del oficialismo, el tema es así. El gobierno, digamos, el oficialismo tuvo una reunión con los bloques dialoguistas el miércoles pasado. Sí. Ahí les planteó, no tuvo respuesta todavía, les planteó qué temas que quería abordar. La ley de hojarasca no hay problema, porque después que se sacaron las cosas que no querían tratar los legisladores, se va a aprobar casi sin discusión, creo yo. Sí. Después estaba el tema de patentes, que va a tener dictamen este martes, sí, con una reserva del capítulo 2. Y después está el tema de gas, que todavía, de esto voy a hablar después, necesita dictamen de un plenario de las comisiones de energía y presupuesto. Eso nos lo va a contar en un ratito, después de que primero ahora vamos a nuestro compañero Nicolás Gallardo desde la Casa de Gobierno. Nico, ¿estás por ahí? Buenas tardes, un placer. Saludos a todo el equipo y a los televidentes. Efectivamente, una conferencia de prensa que concluyó hace minutos por parte del jefe de gabinete Manuel Adorni, en conjunto con el ministro de Economía Luis Caputo y su par de seguridad Alejandra Monteoliva. Hago la aclaración que ahora se está realizando la reunión de gabinete, es ineludible ese contexto que predomina. Estamos pendientes de lo que es una reunión de gabinete importante tras el viaje del presidente Milei a los Estados Unidos, y ya metiéndonos en lo que fue el anuncio de la conferencia, pero que también resulta su correlato parlamentario. Tiene que ver con el lanzamiento del nuevo RIGI o del super RIGI. Hablamos del régimen de inversiones o de grandes inversiones, que ya está en vigencia, que lo aprobó el Congreso y que ahora tendrá una nueva edición si es que el Congreso así lo sanciona. Ustedes recuerdan, lo dijimos al aire en Diputados TV, que el presidente en el avión presidencial hizo el famoso tuit donde habló acerca del super RIGI. Estamos hablando de un programa que busca atraer inversiones. Para eso el gobierno aporta beneficios
fiscales importantes. Ese es el objetivo, donde claramente se busca atraer inversiones en un contexto hostil todavía de la Argentina en términos de intentar recuperar su economía. Es por eso que son incentivos agresivos, entre comillas, en términos de mercado, para que lleguen inversiones al país. Con lo cual, marco esto porque fue el motivo que hizo de que el ministro de Economía, Luis Caputo, hable frente a los periodistas, una introducción de Manuel Adorni sobre otros temas, emulando una conferencia habitual hasta ese entonces, y luego le dio lugar a Alejandra Montoliva, habló un importante decomiso de droga, pero ya metiéndonos en términos económicos y también regresado de Estados Unidos, el ministro de Economía habló del Super RIGI, hablando de miles de millones de dólares en concepto de eventual inversión. Recordemos que creo que hay dos contextos, José. Por un lado, lo que ha sido el evento de Expo Minera, un evento importante que se realizó en San Juan, donde la mayoría de esos proyectos, estuvo Karina Milei o Martín Menem, justamente son proyectos RIGI. Ahora, muchos de esos proyectos van a tardar en concretarse. Llevan años entre la intención de inversión, la trazabilidad de si realmente la Argentina cumple con todas las condiciones que ellos quieren. Ahora, digo, Vaca Muerta, que ahora le va muy bien, tardó muchos años en que le vaya de esta manera y que Argentina tenga un cierto superávit energético. ¿A qué voy con esto? Planteó que hay un escenario supuestamente positivo para la Argentina, que después cuando ya se le pueda preguntar sobre cuánto esto puede derramar en el corto plazo, bueno, forma parte de justamente una de las consultas de hoy. Le preguntaron a José acerca de la baja del riesgo país, que todavía no se concreta tanto como quiere el gobierno, lo que dice justamente Luis Caputo, que ese fue uno de los temas, usted me dirán si da un corte, pero Luis Caputo lo que planteó es que no hay un riesgo Adorni, no hay una situación vinculada al ruido político en Argentina, sino que, según él, los empresarios americanos realmente creen de que la Argentina está haciendo bien los deberes en términos económicos o macroeconómicos, de sembrar un camino supuestamente próspero para las inversiones. Esto obviamente está en debate, pero fue lo que expresó el ministro de Economía anunciando el envío del proyecto al Congreso. Muy bien, muy completo. Y bueno, ¿cómo fue la interacción entre los periodistas y Adorni en este formato tan novedoso, digamos, de conferencia de prensa? Bueno, fue un formato infrecuente porque no respondió a preguntas el jefe de gabinete. Fue una introducción habitual, 3 atriles. Adorni en el medio hizo una introducción, le dio lugar a los 2 ministros para los 2 anuncios que mencioné. No respondió preguntas. Esto, bueno, generó... la intención del gobierno es que no responda Adorni para ponderar los anuncios. Claro. Eso en parte lo puede lograr, en parte no, porque muchas de las preguntas estuvieron relacionadas o a la situación patrimonial del jefe de gabinete o en su defecto, si esto genera ruido o no en los mercados. Indefectiblemente el tema se habló. Ahora, al no hablar Adorni, por más que algunos lo critiquen, lo que intentó es minimizar el tema y que solamente se hable de los anuncios. Claro. Ese es el intento del gobierno, de que ahora haya una reunión de gabinete, haya una foto, haya quizás algún anuncio vinculado también, por ejemplo, a lo que se espera hoy, es que también forma parte de las proyecciones presupuestarias que hizo el gobierno y que aprobó el Congreso, es que los ministerios hoy presenten recortes presupuestarios que no afecten a priori el desenvolvimiento de cada una de las áreas. Esto forma parte de lo que quizás tengamos en un rato alguna novedad en este sentido. Nicolás, ¿cómo estás? Marco Giorgetti te saluda. Justamente te iba a preguntar por la reunión que está sucediendo ahora, si les anticiparon los temas de los que iban a hablar, si había algún adelanto de lo que puede surgir de esa reunión. Y en términos parlamentarios van a estar Martín Menem y Patricia Bullrich. Si algunos de los proyectos que se vienen hablando aquí en el Congreso van a ser parte de la charla de la reunión de mesa política. Efectivamente, bueno, por un lado, lo que marcás acerca de cuánto tiene que ver la agenda legislativa, bueno, por supuesto, va a ser uno de los ejes que pudimos saber. Ahora, ¿cuáles son los temas? Bueno, lo que más estaba interesado el gobierno es que se termine perfilando efectivamente las leyes vinculadas a propiedad privada, que en el Senado puede tener novedades pronto. Este es uno de los ejes
Porque claro, yo digo una cosa, después no digo que el gobierno no quiera avanzar con la ley de salud mental o de financiamiento universitario, pero en términos de proyecciones hay dos grandes intereses: que se pueda concretar las leyes vinculadas con propiedad privada, que avancen diputados efectivamente la sesión referida al tema hojarasca, o que incluso se avance con otros temas que se están teniendo y que se van presentando. De hecho, reforma electoral, el gobierno quiere avanzar en un corto plazo. No me dijeron que den alguna mención sobre ficha limpia y su desprendimiento del proyecto de reforma electoral. Pero por lo pronto lo que estamos esperando, ojalá que podamos tener contacto con algún que otro funcionario que esté relacionado a eso, de que ver si el gobierno puede ya confirmar algunas fechas, más allá de las que tenemos todos, pero que pueda dar alguna precisión de cómo pueden avanzar algunos proyectos que realmente no se conoce cuál va a ser su apoyo, ¿no? Porque hay muchos temas que están tan frenados y que se han lanzado, no sé si anticipadamente, pero sin asegurarse los votos, que todavía eso no lo tenemos claro. Lo que sí sabemos es que va a estar, que está Patricia Bullrich, que no es que sea un tema menor, no solo por lo que ha sido su mensaje hacia la situación patrimonial de Adorni, sino también de cuál va a ser, creo que va a ser lo más interesante, veremos cuánto nos enteramos, al menos públicamente, de cuál es la sinergia y la conexión de Adorni con Bullrich de cara a una agenda legislativa y los desafíos también de avanzar con los pliegos, que entiendo que, bueno, no sé si se hablará hoy aquí, entiendo que no, pero por lo pronto no deja de ser una necesidad de que vuelvan a tejerse los vínculos dentro del gobierno, si es que pretende cambiar la agenda, ¿no? Muy bien. Sí, Nicolás, el tema de los pliegos es un tema complicado para el gobierno porque la oposición dialoguista no quiere firmar los dictámenes hasta que no se envíen los pliegos del interior, ya que todos los 77 pliegos, los 70, son casi todos de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, así que no le han firmado los dictámenes en ninguna de las 4 audiencias públicas, así que el tema de los pliegos es un tema que preocupa hoy al oficialismo. Efectivamente, y es un tema, veremos si hay alguna mención del ministro Maíquez, el tema que como lo ha manejado, más allá del presidente de Canela Milei, un tema que lo ha enmarcado netamente el ministro en su tarea, que no hubo un gran involucramiento de otros funcionarios sobre ese tema, pero es una de las prioridades que al menos por lo pronto, no solo los que ya fueron naturalmente postulados y que han pasado la firma, sino de más de otras 200 vacantes. Ustedes corríjanme, pero el gobierno está avanzando con cerca de 78, o al menos sí, eso 78, es lo que está buscando. Tiene 22 más que tiene que ingresar y dicen las malas lenguas, no sé si verá verdad o no, me dijeron ayer en el Senado que se espera entre lunes y martes otras 40 vacantes de candidatos del interior del país. Bueno, si eso ocurre, efectivamente, Silvia, nos estaremos encontrando con una novedad de cara a esta negociación que está teniendo el gobierno para avanzar con estas sesiones que están convocadas, que sabemos que es la intención conseguir los votos, pero si no hay ningún gesto hacia la oposición, realmente va a ser difícil. Yo hablaba ayer con un senador, vos lo hacés permanentemente, si no hay un gesto hacia los gobernadores y la oposición dialoguista, en medio de un contexto donde el gobierno empieza a perder crédito político, a partir de la situación que se va teniendo sobre la situación de Adorni, va a ser difícil, ¿no? Claro. Bueno, muy completo, Nicolás, gracias, y te dejamos ahí atento a lo que suceda en la reunión de mesa chica que se está realizando ahora, ¿no? La mesa política. Exactamente, reunión de gabinete, enmarcado en una reunión de mesa política. Estaremos pendientes primero de la foto, ¿no? Yo creo que va a haber foto. Claro, sí. Vamos a hacer una foto, vamos a entrar en ese bar que yo muy particularmente no estoy de acuerdo, pero es inevitable, ¿no? ¿Quién se sienta al lado de uno? ¿Quién se sienta al lado del otro? Es así, bueno, forma parte de estos tiempos. Es inexorable. Gracias, Nico. Bueno, muy completo el informe que nos pasó nuestro compañero. Bueno, de lo que veníamos hablando del bloque anterior, justamente por lo que habíamos escuchado de la conferencia de prensa, y bueno, ahora nos trasladó toda la información que manejaba. Así es, digamos, están... Yo porque la verdad que cubrí las 4 audiencias de jueces. Sí. Cada vez que termina la audiencia me acerco a hablar con los senadores y pregunto, porque veo que están firmando los oficialistas, le digo, ¿y? No vamos a firmar hasta que no lleguen los candidatos del interior, porque si no después ¿hay van a desconfianza aprobar. o se quieren asegurar ver los nombres?
hay pedidos de los senadores, se quieren asegurar para ver. No, los nombres está claro porque salen de los concursos, así que ahí saben quiénes son todos los nombres. Que son concursos que en muchos casos vienen del 2020, 2019, 2022, que no se han mandado, porque Alberto Fernández no mandó casi ninguno de los concursos que ya tenían aprobados. Pero aparte son los concursos. Después quedan, estuve investigando cómo es el sistema. Después tiene un concurso escrito. Después tienen la orden de mérito de acuerdo a sus antecedentes profesionales. Sí. Son 2 notas diferentes. Y ahí se hace la orden de mérito. Y después de la orden de mérito se puede modificar por alguna impugnación y con la audiencia presencial. Claro. Te dan la audiencia presencial, le hace el Consejo de la Magistratura. Caso Rosati, estaba primero cuarto en la lista de méritos. Una impugnación logró, hijo del presidente de la Corte, que pase a tercero, entonces entró en la terna. Claro. Y después de la presencial, apoyado por los 19 miembros del Consejo de la Magistratura, menos su padre que se ausentó ese día, pasó a ser primero. Ahí está. Y lo votaron todos, claro. Peronistas, radicales, abogados, jueces. No hubo mucho cuestionamiento en estas tandas. No participa el peronismo, claro, porque está en contra de la conformación de la comisión de acuerdo. Y en el caso había dos jueces, 2 aspirantes a camaristas, creo que estaban vinculados con causas vinculadas a la AFA. Bueno, había 2 temas. El juez Greenway, que le dio el sobrecimiento a Carlos Tapia. Sí. No lo cuestionaron. Uh-huh. Después había otros jueces vinculados a justicia legítima, tampoco lo cuestionaron. Sí. Y igual están mirando todas las listas. Y después había una impugnación de organizaciones trans por el tema de subrogation de ventre contra la jueza de Lucía Córdoba. Uh-huh. Sí. Igual ella explicó que, digamos, se defendió bien de esa impugnación. Uh-huh. Y después hubo otra impugnación a un exministro de Macri, Jorge Duchares, que después me voy a fijar bien el apellido porque lo estoy pronunciando mal, que lo acusaban, le decían que que era familiar de Máiquez, y cuando él habló dijo: yo no tengo ninguna familiaridad, ningún conocimiento con Máiquez, lo conozco de la justicia porque fue procurador de la ciudad, yo fui ministro, pero no hay ningún... Claro. Entonces ahí Patricia dijo: bueno, por favor, cuando presenten las impugnaciones tengan fíjense los datos bien correctos, pero te estaba también cuestionando ese juez, pero no pasó, digamos, no hubo ninguna... las firmas no están vinculadas a impugnación hacia los jueces. Perfecto. Bueno, ahora vamos a un breve corte y después seguimos con la parte final de En Comisión. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión.
Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, seguimos en comisión y bueno, hablamos varias veces a lo largo de este programa sobre un proyecto que entró esta semana que tiene que ver con la reforma energética. Exactamente. Silvia, tu momento. Bueno, el gobierno mandó la semana pasada un proyecto para hacer 2 reformas. Una reforma con los subsidios energéticos y una promoción en las energías eólicas, cuyo programa de beneficios impositivos para el fomento de las nuevas energías limpias se les llama, se postergue, vence este año, se posterga hasta 2045, hasta el 2045 para aquellos que hagan inversiones. Porque bueno, se estima que en el mundo van a ser las energías que van a sobrevivir. Claro. Exactamente. Pero el gobierno tiene un problema hoy fiscal serio con el tema de la ley de zona fría que se modificó en el gobierno de Alberto Fernández a propuesta de Máximo Kirchner. De 4 áreas que cubrían los subsidios energéticos, entre un 30 y un 50%, pasaron a incorporarse un montón de provincias y un montón de ciudades y terminó en un beneficio que lo usan 4.300.000 personas. Y de las zonas que se usan, también no hay una diferenciación si esa persona puede pagar el gas o no lo puede pagar. Lo tiene solo por condición de frío extremo. Entonces vamos a ir a nuestras plaquitas para empezar a ver cómo está el tema. La Libertad Avanza quiere tratar un proyecto de medidas energéticas enviado por el Gobierno Nacional el pasado martes 5 de mayo, que modifica la ley de zona fría y quiere tratarlo para ver si lo puede tratar el 20 de mayo. Sería el principal tema de esa sesión. No es en realidad la ley hojarasca, es este tema. Este tema le complica el déficit energético. Claro. Y sí, obvio. Porque no le alcanza con cubrir el 7,5 que pagamos nosotros, aviso, nos pagamos nosotros. De tu factura, un 7,5 se destina a este programa de la ley de zonas frías. No lo pagan las empresas. Claro. Vamos a nuestra segunda placa. La iniciativa reforma la ley 27637 sancionada en el 2021, en lo que estaba diciendo, una ley a propuesta de Máximo Kirchner, que al cual le deseo una rápida recuperación, fue operado hoy en el Hospital Italiano de La Plata. Así es, sí, de un tumor benigno. Exactamente. Que extendió el beneficio a regiones sin condiciones climáticas extremas, porque lo tenían las condiciones de climas extremos y se lo extendió a otras que sufren frío, pero no son extremos esos fríos. Disparando el costo fiscal del régimen y disparando el costo fiscal del régimen. Aparte el proyecto, como decía antes, establece una prórroga de todos los beneficios impositivos para fomentar las energías renovables. Claro. Vamos a nuestra próxima plaquita. El oficialismo convocará en los próximos días a un plenario de comisiones de energías y combustible y presupuesto. Estas 2 comisiones para tratar de emitir el respectivo dictamen. Van a convocar a algún funcionario a nivel nacional y la idea es querer sacar dictamen lo antes posible. Sí. Igual hasta que yo me vine acá no estaba convocada el plenario de las comisiones. Claro. No, se estima que sería para el miércoles o podría ser el martes, un día antes de la sesión para sacar dictamen. El martes hay bastantes comisiones ya. Sí. O sea, el martes ya no. A ver si hay un... Y este está se va a tener que superponer con alguna energía y presupuesto. Claro. La comisión que maneja Berti Venegas Lynch. Sí. Vamos a nuestra siguiente placa, explicando un poco más de qué se trata este proyecto. La Patagonia, Malargüe y la Puna conservan el beneficio pleno al consumo de gas. Sí. El resto de las zonas incorporadas en el 2021, el subsidio se limitará a los hogares con ingresos inferiores a las 3 canastas básicas totales. Hoy implican, como decía antes, 4.300.000 esas canastas básicas para un hogar de 4 personas. Sí. Quiere decir que aquel que tenga un ingreso inferior puede pedir el subsidio respectivo que le pueden dar algunos
entre el 30 y el 50. También se va a mantener este sistema de subsidios a los hogares del régimen de los barrios populares y a los excombatientes de Malvinas. Claro. También entran dentro de los que se va a mantener el régimen especial de subsidios. Sí. Vamos a nuestra siguiente placa. El proyecto crea un mecanismo también para saldar las deudas que tenemos con las distribuidoras eléctricas con CAMESA, acumulado durante los periodos de emergencia tarifaria. Quiere decir que en estos años se ha acumulado, como el 7,5 no alcanza para pagar el subsidio que se le otorga a todas las zonas, de zonas frías casualmente, entonces se está acumulando una deuda, que es muy importante. Claro, Y eso genera un déficit del costo fiscal. claro. Vamos a nuestra siguiente placa. La exención impositiva para energías renovables que vence en el 2025 se prorroga hasta el 2045. Bueno, estos son los puntos centrales del proyecto que quiere aprobar el gobierno porque, bueno, para poder mejorar el déficit que tiene en materia energética. Esa sería entonces, sería la parte central de lo que sería esa sesión para la cual se está trabajando, que es la del 20 de mayo. Que incluiría el tema de patentes, que se trata el martes que que viene. se trata el martes que viene, Ujú. donde se le va a poner una cláusula, se va a poner reserva a un capítulo del tratado que está vinculado a las patentes medicinales. Claro. ¿Cuánto tiempo hace falta reconocer la patente del inventor? Bueno, y todo ese capítulo establecía muchas restricciones que en realidad el gobierno sacó las restricciones que se impusieron en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que eran del 2012, sacó esas restricciones, anuló ese decreto. Pero igual, si la Argentina se suma sin ningún tipo de reserva, va a tener que cumplir con lo que dice el Tratado de la Ley de Patentes. Claro, así es. ¿Y Bueno, qué otro tema van a tratar? la ley hojarasca. Hojarasca, que bueno, de última, si esperaron 40 años con alguno de esos Para temas, derogar puede algunas esperar leyes. unos días más, o sea que, pero bueno, va a entrar en ese Sí, día. hay apuro con la Ley de Patentes porque ya se Claro. venció el plazo El 30, que la ¿no? Argentina había acordado en el acuerdo comercial con Estados Unidos que iba a adherir al tratado. Ujú. Lo que pasa es que no va a ser ley cuando se trate en diputados, si bien ya fue aprobado por el Senado. Claro. Porque al incorporarle una reserva del capítulo 2, tiene que volver al Senado. Claro, claro. Al Senado eso estuvo... En el 1998. Porque al tratarse de un tratado internacional, No vence. las medias sanciones, No vencen. Siguen. Pasa Sí. que ahora va a tener que volver por al esa incluir modificación que le van a una hacer. reserva a la Muy Argentina. interesante. Habría que buscar trabajo para el parlamentario. Ujú. La última vez que se votó una ley después de tanto tiempo, ¿no? Es verdad, es un tema interesante. Y hablando de trabajo de parlamentario, hicimos un trabajo que ahora les vamos a contar, vamos Sí. a ver si llegamos, creo que sí, con un tema que es central siempre en todas las sesiones, que es el tema de las cuestiones de privilegio, y son eso que se lleva tanto tiempo de cada una de las sesiones y bueno, muchas veces tiene cuestionamiento de todos los sectores. A ver, veamos, hicimos un estudio de cuántas cuestiones de privilegio se hicieron a lo largo del año pasado, por ejemplo. A ver, y vamos a las cuestiones de privilegio del 2025, esto es. Son 168 cuestiones, se presentaron 168 presentaciones en el año hubo. O sea, los diputados que intervinieron cada una, o sea, porque algunas cuestiones, algunos de los diputados en estas 168 se desdoblan en muchas más, porque algunos de golpe dice, bueno, y esta cuestión de privilegio para el presidente de la Nación, para todo su gabinete y para los diputados que me antecedieron. Eso había de todo, entonces 168 fueron las presentaciones, esos 5 minutos que se llevan. Si quieren, no hicimos el cálculo de cuánto demandó, cuántas horas, porque cada cuestión de privilegio son 5 minutos, podríamos haberla hecho, pero en realidad a veces son más, a veces son menos. El año pasado fueron 200, el año anterior, en 2024, habían sido 229, o sea que se bajó. ¿Hubo la menos cantidad. sesiones? No, pero, No, pero hubo, Hubo buena cantidad de sesiones.
Claro, estuvieron Hubo, todos. en realidad 13 sesiones, 13. 13 sesiones fueron las que podían haber, ameritaban. Hubo más sesiones, pero que hubo algunas de homenaje, las informativas. Aparte, las las que informativas iba tampoco. propiciadas por la oposición no te metían 50 cuestiones de querían privilegio, porque avanzar. querían avanzar rápido. Claro, ese tema también. 92 fueron los diputados que intervinieron apelaron a este recurso que se estira, o sea, prácticamente un tercio. Ahí no hicimos el porcentaje porque teniendo en cuenta los diputados de izquierda, por ejemplo, que fueron rotando a lo largo del año, no, estamos contando a más de 257, así que nos alteraba el número. Y ¿quién fue el que más utilizó este recurso, el que presentó más cuestiones de privilegio? Alejandro Vilca, que de todos los diputados de la izquierda era el que menos hablaba, en realidad, pero el que más cuestiones de privilegio Sí. presentaba. Aparte Porque- estuvo todo el año, Claro, estuvo porque todo el los otros año. van rotando. Van rotando, es verdad. 8 presentaciones de cuestiones de privilegio, así que no esperen que, bueno, hay algunos que imaginarán, bueno, presentan 20 cuestiones, hay diputados que presentan... No, no es así. 8 cuestiones de privilegio fueron las que presentó el diputado Alejandro Vilca. Este es un recurso cada vez más frecuente. Por ejemplo, forman parte del paisaje habitual de todas las sesiones, suelen ocupar buena parte del tiempo de los recintos y su uso abusivo genera lo que decíamos, críticas transversales. En ese sentido, por eso se está apelando mucho durante esta gestión, por ejemplo, a desdoblarla. Sí. A tratar de ponerla en tandas a lo largo de Lo cada están una de haciendo las en casi sesiones. todas las sesiones. Claro, ¿eh? justamente para evitar esto, porque hubo sesiones en las que había hasta 37 cuestiones de privilegio. El promedio que nos daba acá en este caso fueron 13, a razón de 13 cuestiones de privilegio, teniendo en cuenta... Porque durante algunos toda la quedan en el posesión. último minuto y se quedan hablando solos, está claro. Sí, obviamente, claro, a los que quedan pendientes En para la la última última, tanda, después de las ya leyes. no queda. ¿Para qué son las cuestiones de privilegio? ¿Para qué deberían usarse y para qué no deberían usarse? A ver, en la próxima placa vamos a ver. Por ejemplo, es defender los fueros e inmunidades, eso es para esto deberían usarse, para proteger el funcionamiento del Congreso y en la práctica muchas veces se usan para expresiones políticas, en realidad es la mayoría de las veces, Sí. para expresiones políticas, para denuncias generales y para dilatar debates incómodos. Porque es un recurso que muchas veces usaron de todos los sectores, ponen cuestiones de privilegio para estirar una sesión y no llegar al tema de tratamiento que cuando hay una cuestión que no quieren tratar. Entonces te presento 30 cuestiones de privilegio. Esto lo hicieron todos. Inclusive en su momento, bueno, el kirchnerismo lo ha hecho mucho, Juntos por el Cambio, Cambiemos, lo utilizaba para estirar temas y no llegar a debates incómodos, pero también lo ha hecho inclusive hasta la Libertad Avanza en alguna oportunidad, cuando vos veías que había una intención de que a ver si se podía llegar a caer la sesión y bueno, intervenía Lilia Lemoine, después la diputada Ponce detrás. Se ha visto ese recurso para estirar alguna sesión en particular. Los bloques que más los presentaron, entonces ahí el que más presentó por una cuestión numérica, digamos, tenía 95 diputados, 67 fueron los diputados 67 fueron las presentaciones correspondientes a miembros de Unión por la Patria. En el caso de la izquierda, 37, o sea, proporcionalmente... Siendo 5 un montón. Claro, son un poco más en realidad porque fueron rotando Sí. ellos, pero bueno, siempre eran claro. 5, nunca era más de 5, pero son evidentemente un montón. Y lo van a ver cuando hagamos el detalle de el ranking de cuestiones de privilegio, pero el 67 fueron el 39% de los diputados. En el caso de la izquierda, el 22% de las cuestiones de privilegio fueron de la izquierda y casi el 40% fueron de Unión por la Patria. La Libertad Avanza no le fue en saga también, 24 cuestiones de privilegio,
presentó a lo largo del año. Encuentro Federal y el PRO presentaron 10 cada uno. Después tenemos a la Unión Cívica Radical, presentó 8 cuestiones de privilegio, después ya no los puse ahí, pero la Coalición Cívica presentó 2 cuestiones de privilegio, fueron bastante poquitas. Innovación Federal presentó 4, Democracia para Siempre 2 cuestiones de privilegio. Y después Liga del Interior presentó 1, creo, o la diputada Omodeo presentó 1, por Santa Cruz, el diputado Garrido presentó 1, y Coherencia, en manos de la diputada Pagano, presentó también 1. Y ahí vamos a la tabla de posiciones. ¿Quiénes están después de Milka? Y bueno, ahí van a ver, están todos plagados. La izquierda, todo picó en punta. Segundo está Cristian Chipi Castillo, también otro ex diputado, y presentó 7 cuestiones de privilegio. Tercera, y me echaron entre la izquierda, Lorena Villaverde, perdón. 6 cuestiones de privilegio presentó, y flanqueada por la izquierda, Vanina Biasi, después está con 4, Nicolás del Caño 4, también Pablo Carro, de Unión por la Patria 4. Y seguimos con los de 4, Aldo Leiva, Santiago Pauli, también de La Libertad Avanza, y Esteban Paulón presentaron 4 cuestiones de privilegio. Después tenés a Tailade, Toñoli, Ernesto Pipi Ali también presentó 3 presentó Ali. De Mendieta, Mercedes de Mendieta de la izquierda también presentó 3. Emiliano Estrada, vamos a hacer un detalle sobre él. 3 cuestiones de privilegio presentó. Silvana Ginocchio también, Nicolás del Mazot, Mónica Schlotauer y Martín Soria presentó 3. El caso veíamos a la diputada Villaverde, presentó muchas cuestiones de privilegio para funcionarios de la provincia, y ella repartía entre ellos y Martín Soria. La familia Soria la ligaba siempre. Y Soria le pegaba a ella siempre. Y también. Soria también presentó menos, pero presentó 3. Y de 3, 2 deben haber sido para Villaverde. Sí, alguna muy recordada en época electoral. Claro, Sí. claro, sobre todo. ¿A quiénes apuntaban las cuestiones de privilegio? Bueno, obviamente, como sucede siempre, es al presidente de la Nación de turno, al que sea de turno. 53 fueron para Javier Milei, Patricia Bullrich 19. O sea, hay una gran desproporción, por supuesto, pero también Milei también le corresponden un poco las que van dirigidas al Poder Ejecutivo, ¿no? Claro. Pero en el caso Luis Caputo, el ministro de Economía, 10 cuestiones de privilegio. Las indefinidas, que fueron 10, porque pero no sucede que tienen que decir a quién deberían ser, pero no queda claro. Y las miramos, las estudiamos, a ver, esas 10, y a veces imposible sucede determinarlo. que queda el vicepresidente, que es el propio bloque que hace la cuestión de privilegio, y deja pasar esa indefinición. Claro, hay apuro, a veces no es cuestión de discutirla, ya está, ya la dijiste todo. Después también tenemos 7 cuestiones de privilegio fueron dedicadas a José Luis Esper, 7 para Francos fueron, después hubo 7 para Axel Kicillof, 6 para Mario Lugones. Martín Menem recibió 6 cuestiones de privilegio. Algunos integrantes de la Cámara, porque así tan vagas las cuestiones de privilegio. Algunos, y lo tuvimos que hacer 4 veces. 4 para la Corte Suprema. Daniel Scioli recibió 4. Manuel Adorni recibió 3 cuestiones de privilegio. Emiliano Estrada, 3 cuestiones de privilegio. Después también el gabinete en general, 3. Cuando se citaba al gabinete. Los responsables de los incendios del sur, eso había muchas cuestiones de privilegio, o 3. Claudio Poggi, gobernador de San Luis, 3. Victoria Villarruel, 3. La bancada de La Libertad Avanza en general, había referencias así, recibió 2. John Esguala recibió 2 también. Y Rodrigo de Lodredo recibió 2. A ver, veamos lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados sobre el tema. Ahí lo tenemos en una placa. Dijo, no hay ningún privilegio vulnerado desde que estoy en esta Cámara que se haya tratado en una cuestión de privilegio. Y lo dijo puntualmente, esto lo comentó el 12 de marzo, la primera sesión del año, la primera sesión ordinaria. Y él dijo, se armó un debate en esa oportunidad y él le contestaba ¿se acordarán? Paula Penaca, que dijo que lo había tratado de sommelier de cuestiones de privilegio
Martín Menem y dijo, no es que sea, es que él pedía que tengan en cuenta que todavía no he visto una sola cuestión de privilegio que se adecue al reglamento que tanto dicen defender. Lo dijo a partir de un planteo que había hecho la diputada Margarita Stolbizer, quejándose de la vaguedad de las cuestiones de privilegio. Y él había propuesto en esa oportunidad, Martín Menem, contó esa vez que proponía poner una atril en la puerta de la Cámara y que todos los diputados fueran a hablar ahí, que se grabaran con celular y después se subieran a las redes. Eso era lo que él proponía para no estirar las sesiones. Hay un proyecto, el único proyecto que presentó el diputado Sergio Tronco Figliuolo, que es el único proyecto que presentó hasta ahora, pero es un proyecto de resolución que limita lo que pueda considerarse en cuestiones de privilegio, crea un espacio separado para expresiones políticas y establece... Es lo más correcto. Porque en realidad son expresiones políticas. Exacto, y eso tendría 3 minutos. Y bueno, este proyecto que presentó Tronco, diputado Tronco, el 13 de marzo lo presentó y fue acompañado por 53 miembros de su bancada. O sea que deberían avanzar porque no está mal. Dividir lo que es la cuestión de privilegio de lo que es la declaración política. Así es, y esto modificaría el artículo 128 del reglamento de la Cámara y agregaría un 128 bis para agregar eso a las expresiones políticas. En un momento, no sé si fue en la gestión de Monzó, se había puesto, cuando se hacía el plan de labor, expresiones políticas para que no sean cuestiones de privilegio. Así es, sí, también. Esto es un tema de larga data, es una cuestión que viene de 1983 y la primera cuestión de privilegio, y ya para terminar, se hizo el 16 de diciembre del año 1983, la hizo el diputado Mario Burioli. En esa oportunidad lo hizo el 16 de febrero, 6 días después de la asunción de Raúl Alfonsín. Y era contra George Bush, padre, en esa oportunidad, porque había estado en la Argentina, recordemos, año 83, la guerra había sido el año anterior, y él decía que, bueno, le indilgaba el papel de Estados Unidos que había tenido en la guerra de Malvinas, y bueno, era una afrenta para la Argentina que hubiera estado acá. Presentó esa cuestión de privilegio y presidía la Cámara Juan Carlos Pugliese, que dijo, a continuación él dijo, la presidencia entiende que las expresiones del señor diputado no comportan el planteamiento de una cuestión de privilegio, sino una manifestación de repudio ante un hecho. Entonces dijo, esto no es una cuestión de privilegio, se sometió a votación del Pleno, el Pleno votó que no era una cuestión de privilegio, y nada, no pasó nada igualmente, pero no se pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales en esa oportunidad. Ahora decimos, si cada cuestión de privilegio se sometiera al Pleno, ahí se estiraría mucho más, así que no es una recomendación que estamos haciendo a los legisladores. Y con esto llegamos con lo justo, llegamos al final de este programa. Gracias, Silvia. Mira, pasó rápido, pasó volando. No me di cuenta que estamos en el final. Llegamos al final. Gracias, Marcos. Por favor, buen fin de semana para ambos. Gracias. Y lo mismo para ustedes. Los invitamos a quedarse en la continuidad informativa de Diputados TV con Amanda Alma, Fernando Fraquelli y sus pasos perdidos. Nosotros nos volvemos a ver el martes que viene a las 14. Buen fin de semana para todos.